En el día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando de la castidad, de la pureza. Vamos a estar hablando de la amenaza que hay en esta sociedad y cuán importante es para nosotros, los católicos, los cristianos que queremos llegar al cielo, la pureza, al tener un corazón puro. Y hoy para eso me acompaña el padre Bustamante, a quien yo le quiero dar la bienvenida oficialmente al canal. Padre, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muchas gracias, a Dios gracias, estamos bien. Como dicen por aquí la gente en Cuenca, estamos como Dios quiere, ¿para qué nos vamos a quejar? Eso me gusta, excelente. Bueno, padre, antes de comenzar, como siempre hacemos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Yo quisiera que la dirigiera a usted y pues así para podernos encomendar a la Santísima Virgen María, encomendarnos al Señor, para que las palabras que usted nos va a compartir hoy sean palabras de luz para los que nos están escuchando y para que los que van a ver este programa se beneficien de él, así como, ¿verdad?, el Señor entienda que debe de ser. Muy bien. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora, que estamos en su mes, en el mes de mayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación. Sed la salvación mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Hay un poquito de delay, como dicen en español, no sé cómo decirle, de atraso, como un par de segunditos de atraso. Padre, antes de comenzar también, se nos olvidó decirle fuera del aire, pero lo vamos a hacer ahora. Puede ser que la audiencia no lo conozca, la primera vez que lo tengo en mi programa, así que quisiera, si nos puede hablar un poquito de usted, dónde está localizado, qué tipo de sacerdote es, ¿verdad? Como hay diocesanos y todo tipo de sacerdotes, ¿verdad? Un poquito de usted, de su persona. Sí, bueno, mi nombre completo es Nilton Bustamante Vázquez, tengo 30 años, me ordené sacerdote el 1 de mayo del 2016, llevo 5 años de sacerdote, me ordené a los 25 años. La formación la hice en Perú, estudié como en 2 universidades, digamos, primero en la Facultad de Teología en Lima y solamente el primer año de Filosofía y luego ya pertenecía a una congregación y en las donde hice la formación de filosofía, de teología y una vez ordenado sacerdote me mandaron a España. Nada, 17 días después de ser sacerdote ya estaba yo en España, primero unos meses en Barcelona y luego pues en la diócesis de Cuenca. Hay unos pueblos que el señor obispo me encomendó, 4 pueblos pequeños. Y luego, un año después, creo que fue, me encomendó ser director espiritual de un grupo de oración del Padre Pío y también decir la Santa Misa tradicional a este grupo de oración y a otras personas que acuden a la Santa Misa según el rito tradicional, que la decimos en Cuenca 2 veces al mes. Y entre otras cosas que he tenido, pues, y esto, digo, pertenecía a una congregación por motivos X que ahora no viene a cuento explicar. Y bueno, pues ahora, digamos, estoy como diocesano por ahora de la diócesis de aquí en España. Y luego, pues, ¿qué más? Somos 5 hermanos de la familia y tengo una hermana religiosa, de las hermanitas de los sacerdotes desamparados y ya está. No hay Excelente. Un poquito más así que explicar. Luego estudié la licenciatura en teología aquí en España, en Toledo, y ya está. Es eso. Lo más importante es que soy sacerdote, eso es lo más grande. Qué bueno. No, padre, yo siempre le digo, y se lo tengo que decir a usted también, se lo he dicho a todos los sacerdotes que he tenido en el canal, yo amo a Dios, amo a Jesús, ¿verdad? Los laicos amamos a María, amamos todo lo que el Señor nos dio, que no nos merecemos nada, pero Él lo hizo todo, hasta entregó su vida por nosotros.
Pero a mi caso no me llamó para ser sacerdote, ¿verdad? Y pues a veces uno decía, uno los ve a ustedes y no, ay, yo hubiese querido, pero el Señor tiene sus planes. Y pues a mí me ha tocado la vida casada, lo cual felizmente soy casado con hijos, muy, muy contento. Pero yo los veo a ustedes y los admiro porque, y les doy gracias a Dios de que Él instituyó el orden sacerdotal, porque sin hombres como usted, pues yo no pudiera recibir la Eucaristía, ¿verdad? Sin hombres como usted, yo no tuviera la posibilidad de ir al confesionario y reconciliarme con Dios, ¿verdad? Como Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? Es bien Claro, fácil, como nos dicen, ¿verdad? En mi cuarto solo, pero Él quiere que vayamos a donde ustedes. Y pues eso yo lo admiro muchísimo. Y pues de verdad que oramos mucho por ustedes. Tanto ustedes que necesitan sacerdotes, también nosotros necesitamos de sacerdotes. O sea, no me puedo autoconfesar a mí mismo, ¿no? No Claro. me puedo dar a mí mismo, pues también necesitamos. Como decía el cura de Ars, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús, ¿no? Es lo más grande, una de las cosas más grandes que Dios ha dejado, que somos medios también, pero medios que Dios ha puesto y ya está. Excelente. Padre, me alegro que haya mencionado la edad suya, porque vamos a hablar un tema que yo me atrevería a decir que es más difícil para jóvenes. ¿Verdad? Vamos a hablar de la pureza, la castidad. Yo no estoy diciendo que los adultos no pueden caer en esos pecados también, claro que sí, pero cuando uno madura un poco, ¿verdad? Hasta, ¿cómo se dice? Naturalmente las hormonas y todo ese tipo de cosas bajan un poco, en un sentido, pues uno se controla más. Y a la misma vez la madurez del ser humano, que se supone, ¿verdad? Que con el pasar de los años uno crezca, ¿verdad? En madurez, en conocimiento, en sabiduría. Pero usted tiene 30 años, es sacerdote, es joven, tiene unos votos que, ¿verdad? Son todo un reto. Y hoy vamos a estar hablando de este tema y me encanta que ese sea el escenario porque no nos está hablando cualquier persona, ¿verdad? Nos está hablando alguien que está dando testimonio de eso. Y pues la primera pregunta que yo quería preguntarle es ¿qué es la castidad y cómo la podemos vivir, padre? Sí, bueno, creo que antes de dar una definición de lo que es castidad, podemos decir, para mejor entender qué es la castidad, que no es la castidad. Como a veces por ejemplo, para definir a Dios es más fácil decir lo que no es Dios que decir lo que es Dios, ¿no? Porque es inabarcable. Bueno, en este tema también podemos seguir un poquito esta táctica de decir que no es la castidad. Mire, cuando uno explica a los jóvenes o matrimonios que en el matrimonio también deben guardar la castidad, se da una reacción como de asombro, ¿no? Dice, ¿pero cómo? ¿También en el matrimonio hay que guardar la castidad? Como, ¿qué me estás contando, no? Si en el matrimonio ya no es pecado las relaciones sexuales, Dios ha bendecido esa unión. ¿Cómo es posible que también guarde la castidad en el matrimonio? Claro, y esta reacción en jóvenes o en matrimonios demuestra justamente una concepción sesgada de la castidad, ¿no? Reducen la castidad a solamente no tener sexo. Es a lo que reducen la castidad. Y la castidad va mucho más allá del simple hecho de abstenerse de relaciones sexuales. Por eso, la castidad no se define como la abstención de relaciones sexuales. Desde luego, puede equivaler, de hecho, equivale a eso. Por ejemplo, en una pareja no casada, obviamente que la castidad es no tener relaciones sexuales, ¿no? No usar la genitalidad fuera del matrimonio como simplemente un medio de placer. En el matrimonio, desde luego que también hay que vivir la castidad, pero no es justamente ahí la abstención de relaciones sexuales, sino que en el matrimonio hay que vivir la castidad no desvinculando el acto sexual de ese fin procreativo que tiene. Por lo tanto, la castidad no es solamente la abstención de relaciones sexuales. También podemos decir que la castidad tampoco es mojigatería o pudibundez. Es decir, el mojigato es como el beato en el sentido despectivo de la palabra, no en el sentido, digamos, bueno, sino en el sentido despectivo, el beato, que finge escrúpulo en todo, ¿no? No es casto quien se escandaliza del sexo, menos aún quien se avergüenza de él cuando es lícito, ¿no? La castidad es una cuestión, diríamos, de una mirada interior, no solamente de un caso externo, ¿no? También la castidad no es una cuestión de maniqueísmo. El maniqueísmo decía
que todo lo corpóreo, todo lo material es malo, ¿no? Porque ha sido creado de alguna manera por el diablo. Entonces, por lo tanto, digamos, la sexualidad sería malo para el maniqueísmo. Tampoco eso es la castidad. El sexo en sí mismo no es malo. Tampoco la castidad es insensibilidad, es decir, el rechazo hacia el sexo opuesto. El no sentir la atracción por la otra persona, el sexo opuesto, que es algo natural, es algo raro, ¿no? O sea, hombre, si tienes una edad para sentir atracción por otra persona y no lo sientes, tal vez sea que tengas un don especial de Dios que te ha dado, que aún no sientes ese impulso, o bien sea que tienes un problema, ¿no? O sea, hazte como revisar, diría yo. Bueno, en este caso, sabiendo que eso no es la castidad, entonces, ¿cómo podemos definir la castidad? Una señora, no sé si por poco conocimiento o por ironía o por burla, decía que los religiosos hacen votos de pobreza, castigo y obediencia. Castigo. Castigo, realmente es pobreza, castidad y obediencia. Pero realmente esta señora no estaba lejos de la realidad de la palabra castidad. Porque es que la palabra castidad etimológicamente deriva justamente de la misma palabra en latín de castigar, ¿no? Castitas en latín deriva de la misma palabra que castigar en latín. Entonces, de alguna manera tenía razón. ¿Cómo define Santo Tomás de Aquino la castidad? Él dice, la palabra castidad procede del castigo que la razón impone a la concupiscencia, domándole como a un niño, como explica Aristóteles, ¿no? Curiosamente dice, la palabra castidad procede del castigo que impone la razón a la concupiscencia. Es decir, la razón tiene que castigar, en ese sentido, tiene que reprimir, tiene como que guiar, tiene que como imponer, ¿no? Mediante la razón, tiene que poner a la concupiscencia, en este sentido, a la inclinación sexual, que en sí misma no es mala, pero tiene que ordenarla, tiene que guiarla, ¿no? Tiene que domarla, como dice. La razón tiene que domar a esta concupiscencia, como domándola como un niño, ¿no? Bueno, es decir, es misión de la castidad, como explica también Santo Tomás de Aquino, usar moderadamente de los miembros corporales conforme al juicio de la razón y a la elección de la voluntad, ¿no? A mí siempre cuando me preguntan sobre estos temas, nunca me gusta hablar de una manera muy espiritual, ¿no? Porque a veces queda muy... sino hay que dar fundamentos. Y es por eso que me gusta ir a dar definiciones que tengan pues un peso de razón basados justamente en la sana filosofía y concretamente pues casi siempre voy a Santo Tomás de Aquino. Por eso, aunque parezca esta definición muy así elevada teológicamente o intelectualmente, pero tiene un fondo práctico, ¿no? Es decir, la misión de la castidad es usar moderadamente de los miembros corporales. Ahí está la moderación, conforme al juicio de la razón y a la elección de la verdad. La razón es nuestra capacidad que tenemos de buscar la verdad, ¿no? La razón busca la verdad. La voluntad ama el bien. Entonces, si yo tengo que moderar mis miembros corporales, es decir, esa inclinación de la concupiscencia carnal, por medio de la razón, quiere decir que yo tengo que dejarme guiar por la verdad y por el bien. Entonces, lo que usted decía al inicio, nadie ama lo que no conoce. Por eso es importante el conocimiento para luego yo amar. Entonces, debo de guiar mis bajas pasiones de acuerdo a la verdad y al bien. Porque muchas veces lo que yo quiero simplemente como un bien sensible, corporal, está en contradicción del bien que me guía la razón, ¿no? De ese bien espiritual. Por lo tanto, debo de guiarme no según el querer de mi pasión, del simple deseo. Y lo que busca la razón es la verdad, el bien espiritual. En cambio, la pasión solamente busca un bien sensible, que si no está guiada por la razón, es un mal para la totalidad de la persona, es decir, para mi alma, para mi cuerpo, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la castidad, como función secundaria, tiene esta misión de refrenar, de sujetar o de castigar el apetito sexual.
O sea, reprimirlo para que no se salga de sus cauces. Pero esta no es su única función, ni siquiera es lo más importante de la castidad, el refrenar, sujetar, castigar, sino lo más importante de la castidad es el encauzar esa energía, ese apetito hacia un amor auténtico. Por eso, San Agustín, primero cito a un autor, John Senior, que él decía que el pecar contra el sexto o el noveno mandamiento no solamente es que es un pecado, sino que es una mala dirección del amor. Por eso San Agustín dice que la castidad es una virtud que, acompañada de la fortaleza, es capaz de sobrellevar cualquier mal antes de consentir al pecado. La castidad es una virtud que, acompañada de la fortaleza, es capaz de sobrellevar cualquier mal antes de consentir el pecado. Por eso la castidad se relaciona con la virtud de la fortaleza. Obviamente que la castidad está dentro de esta virtud de la templanza, ¿no? La castidad es un modo, es como, no sé, una hija, podemos decir, es una manifestación de la templanza. Pero la castidad también se relaciona con la fortaleza. Por ello, cualquier virtud, pero sobre todo la castidad, es la virtud de los fuertes, porque solo así se rechaza la pasión cuando no está bien encaminada. El dejarse llevar por el deseo, por el consentir los pensamientos impuros, los deseos impuros, mirar pornografías, el pecado de cometer actos impuros con una persona o con uno mismo, para ello uno no necesita ser valiente y ser fuerte. Claro. Padre, wow, excelente. Esa definición, yo hace rato no escuchaba algo tan bien explicado sobre la castidad, de verdad que eso lo agradezco. Yo siempre también dimensiono en el programa a veces, especialmente entre hombres, aunque ¿verdad? Esto pasa entre mujeres y hombres, en ambos sexos, pero si uno no puede controlar lo que uno hace tal vez en privado, ¿verdad? Que supuestamente nadie está viendo, Dios nos ve todo el tiempo. ¿Cómo rayos uno va a pretender, no, yo quiero ser mejor papá, yo quiero ser mejor esposo, yo quiero ser mejor cristiano, mejor católico? No, tenemos que arreglar la casa primero, ¿verdad? Nuestra casa. Y si no nos fortalecemos y nos ponemos las pilas, como dicen en algunos países, para hacer eso con la castidad y con la gracia de Dios, que el Señor nos da esa fuerza, y la inteligencia que nos dio Él también, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él, pues no vamos a poder, no tiene sentido. O sea, quiero ser mejor papá, pero me pongo a mirar, como dijo usted, pornografía. Quiero ser mejor esposo, pero miro a la vecina cuando sale al patio. O me pongo a mirar a la muchachita que camina por el frente de donde sea. No podemos tener esas prácticas. Padre, yo quería que me definiera algo más antes de seguir con la castidad. Y perdone que vaya brincando, ¿verdad? Pero, ¿qué es el pudor? Porque yo sé que a veces las personas confunden o hay como alguna confusión ahí. ¿Qué es el pudor y si hay alguna diferencia entre la castidad y el pudor? Y luego retomamos lo de la castidad. Sí, mire, para explicarle qué es el pudor, empiezo con un ejemplo que casi siempre me gustan poner ejemplos porque a veces se entiende mejor, ¿no? Siempre y cuando pueda poner un ejemplo. Me acuerdo que daba clases en un colegio, yo aún no era sacerdote, era diácono, y en uno de esos colegios que daba clase, en una ocasión llegaron un poco escandalizadas, en este caso las alumnas al colegio, y me decían, diácono, el sacerdote que nos ha confesado nos ha dicho que no hay problema en que nos besemos, que nos toquemos, que nos abracemos con nuestro novio, porque al fin y al cabo eso no es pecar contra la castidad, porque el pecado sería el tener relaciones sexuales, ¿no? Como no hay eso, podemos tocarnos, besarnos, abrazarnos, todo lo que queramos con tal que no lleguemos a tener relaciones sexuales. Claro, estaban escandalizadas y con razón, porque ellas tenían una concepción distinta de lo que es la castidad y este cura le estaba tumbando su concepción, ¿no? Y de lo que ellos también habían pues, aprendido, bien en familia, bien en sus parroquias o bien en el colegio, de lo que un servidor quizás les había explicado. Entonces, lo que pasa es que este sacerdote, una vez más, como aquellas personas que decían, ¿cómo es posible que también en el matrimonio debo guardar la castidad?, estaba otra vez reduciendo la castidad a un aspecto simplemente de relaciones sexuales, ¿no? Y aquí entraría el tema del pudor. Y otra vez voy a definir el pudor con Santo Tomás de Aquino. Excelente. Santo Tomás de Aquino dice
que el pudor es una hija, es una manifestación de la castidad, ¿no? Bueno, el pudor es una manifestación de la castidad, es decir, así como la lujuria tiene sus hijas, que así luego lo expliquemos un poquito, también la castidad tiene sus hijas, ¿no? Santo Tomás dice, el pudor pertenece de un modo especial a la castidad. El pudor es una palabra que indica vergüenza, dice Tomás de Aquino, ¿no? El pudor pertenece de un modo especial, por lo tanto, se diferencia de la castidad, es distinta a la castidad, pero es una manifestación de la castidad, ¿no? Es decir, se encargará el pudor en poner orden y discreción ¿en qué cosas? En los tocamientos, en los besos, en el vestido, en las composturas, en la mirada, ¿no? En todo lo que puede influir directamente en la excitación o provocación del deseo acerca del placer perfecto. Desde luego que el pudor y la modestia, que son palabras semejantes, no estrictamente lo mismo, pero palabras semejantes, el pudor y la modestia se relacionan mucho con el tema del vestido. Desde luego que tiene que ver muchísimo con eso, y ahora explicaré un poquito esto, pero el pudor va mucho más allá, ¿no? Tanto en el ámbito interno, que sería en este caso, por ejemplo, los pensamientos, los deseos, y el ámbito externo, ¿no? En ese ámbito externo, justamente, es que el pudor tiene que poner, dice, orden y discreción. Orden, discreción. Es decir, un orden tiene que estar bien encaminado. Discreción. A ver, si esto me lleva a un pecado, me pone en ocasión, pues obviamente no me es lícito ponerme en ocasión de pecado. Por lo tanto, repito, ¿no? Orden y discreción, ¿en qué cosas? En los tocamientos, en los abrazos, porque también hay abrazos pasionales, en los besos, porque también hay besos que son pasionales y que pueden llevar, y de hecho muchas veces llevan al pecado, ¿no? Al despertarse el deseo sexual. En la mirada, en el vestir, en las composturas, ¿no? Cuántas veces se ve por ahí, sobre todo en mujeres, en la exageración, en la manera de caminar, ¿no? Una caminata muy, muy sexual. Y luego también la mirada, que puede ser, pues, que vieron, como decía usted antes, a la chica que pasa por la calle, o al chico que pasa por la calle, o de mirar pornografías, todo eso. El pudor es parte de la castidad, por lo tanto, ¿no? Por tanto, el pudor es como el camino para la castidad, es la defensa, es el sostén, podemos decir así, de la castidad. Si se comienza con besos, abrazos, tocamientos, pronto llega, ¿qué cosa? El apetito del placer perfecto. Si el hombre se retrae del acercamiento imprudente, fácil será alejar el peligro de cometer un pecado, pues un acto, digamos, un pecado de impureza ya perfecto, que sería tener relación sexual, ¿no? El pudor hace que guarde esa pureza en todo su esplendor, hasta en los más mínimos detalles, que busquemos la máxima pureza y no solo que evites tener intimidad, pero es que además, si guardas el pudor, evitarás caer en pecados de impureza. Y como decía antes, esa modestia, ese pudor, pues está en diferentes aspectos, ¿no? Decía antes, pues en los besos, abrazos, bueno, etcétera. Pero me gustaría centrarme, si le parece bien, un poquito explicar, porque el tema es larguísimo. Podemos aquí hablar de una conferencia entera sobre el tema del pudor y de la modestia, que no terminaríamos en 2 horas. Pero así, a grandes rasgos, el tema del pudor en el vestir, ¿no? Sí, es importante. Sí, es muy, sobre todo en este ambiente en el que vivimos ahora en este mundo, lamentablemente, que es tan inmodesto en diferentes aspectos. Por ejemplo, la modestia en el vestir tiene como objeto, ¿no? Como fin, guardar el debido orden de la razón en el arreglo del cuerpo y del vestido y en el aparato de las cosas exteriores, ¿no? Guardar el debido orden de la razón en el arreglo del cuerpo y del vestido. Si te vistes inmodestamente, serás vista como un objeto de concupiscencia carnal. En cambio, si una persona se viste con modestia, será vista como un sujeto, digámoslo así, de eterna atracción. No de concupiscencia carnal, sino de eterna atracción, ¿no? Demuestras la belleza también de tu vida interior
en tu manifestación exterior al momento de vestir. Si tienes vergüenza en vestir modestamente, es porque no amas tu cuerpo, así como eres, ¿no? Y lo que buscas es atraer las miradas de los demás, seducir, en definitiva, por medio del cuerpo. ¿Sí? Mira mi cuerpo, aquí estoy yo, ¿no? Quieres mostrar. En cambio, si amas a Dios, te importará poco o nada lo que digan los demás. Si vistes modestamente, se fijarán en ti hombres que valen la pena. De lo contrario, cuando una persona viste inmodestamente, en el caso, digamos, si una mujer viste inmodestamente, lo que hará es que atraer las miradas de personas, no sé, o sea, lujuriosas. Al fin y al cabo, ¿qué quieres? ¿Ser amada o ser usada inclusive con la mirada? Ser deseada simplemente carnalmente, ser utilizada carnalmente, ¿no? Esto digo en cuanto a la mujer, pero también el hombre viste modestamente, quiere atraer por medio del cuerpo. Con esto no quiero decir que la mujer no vista bellamente, que vista bellamente, si es que una mujer es mucho más bella, creo, cuando manifiesta su belleza interior por medio de esa vestimenta exterior. Y para terminar este punto de la modestia, me gustaría dejar claro que hemos llegado a este punto tan grande de la inmodestia en el vestir, y porque esto es un plan también dentro de la masonería diabólica. La masonería, que quiere destruir justamente la Iglesia, quiere reinar desde lo escondido para que todos piensen que simplemente es normal el vestir modestamente, ¿no? Hemos llegado a un punto en que nadie se escandaliza porque una persona viste inmodestamente. Pero es que la masonería lo ha hecho muy bien. La masonería, he leído textos de la masonería que dice, ¿no? La religión no teme la punta de la adarga, pero puede desaparecer bajo el punto de la corrupción. Dice, no cansémonos de la corrupción. Podemos usar como pretexto para esta corrupción, ¿no? El deporte, la higiene, el puesto de salud. Es necesario corromper a fin de que nuestras chicas y chicos practiquen nudismo en su modo de vestir. Y para no causar demasiada reacción, hay que avanzar de una manera metódica, como siempre ha hecho el mal, ¿no? Poco a poco. Primero, desvestirse hasta el codo. Sabes que antes, por ejemplo, las mujeres cuando vestían, pues se vestían, se tapaban todo hasta aquí, es decir, no se les veía ni siquiera el codo ni los hombros, nada, iban todo muy, ¿no? Decía, bueno, vamos a empezar dividiéndole, por ejemplo, hasta el codo. Luego, que la falda era larga, pues que se ponga la falda un poquito por debajo de las rodillas, luego por las rodillas, luego un poquito por encima de las rodillas, luego la minifalda, que la minifalda ahora ya quedó anticuadísima, ¿no? Luego la parte de arriba del pecho, luego los hombros. Entonces, es un poco a poco que ha ido avanzando. Y luego, claro, la masonería, que es consciente que las mujeres ejercen, esto también lo dicen ellos literalmente, las mujeres ejercen una influencia demasiado grande sobre los hombres para que nosotros podamos reformar el mundo. Si no reformamos a las mujeres es imposible. Dice, para destruir el catolicismo es preciso por comenzar a destruir a la mujer. Pero ya que no podemos suprimir a la mujer, corrompámosla con la Iglesia, porque la corrupción de lo mejor es lo peor, ¿no? Cuando la mujer ha sido corrompida, sabemos por experiencia que la mujer, en su belleza, en su grandiosidad, en esa divinidad, de alguna manera, que Dios le ha dado, atrae mucho al hombre. Entonces, la mujer atrae mucho al hombre. Y cuando la mujer se ha corrompido, también corrompe al hombre. Y una manera como ha hecho la masonería, cómo ha logrado esa corrupción de las mujeres por medio de las modas inmodestas. Por eso, te ponen un anuncio para vender un coche, un carro, una moto, lo que sea que te ponen ahí, una mujer semidesnuda. ¿Qué tiene que ver la mujer semidesnuda con el coche, con el carro? Nada. Pero te ponen anuncios de Coca-Cola, de lo que sea, te van metiendo por allí, ¿no? Termino con una cita de San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia del siglo V-VI. Él decía en cuanto a las mujeres que se visten inmodestamente, repito, esto se puede aplicar a hombres, pero el texto es sobre las mujeres, decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Tú eres más criminal que los que envenenan el cuerpo, porque tú asesinas no el cuerpo, sino el alma. Dices que nunca enviaste a otros a pecar. No lo has hecho, por cierto, con tus palabras, pero lo hiciste
con tu vestido, con tu comportamiento, y mucho más efectivo que lo que podrías con tu voz. Y dime, ¿a quién condenan en un tribunal? ¿A quien tomó el veneno o a quien lo preparó? Tú haces esto no a enemigos, ni por necesidad, ni por lujuria, pero salido de una torpe vanidad y orgullo. Por lo tanto, el deseo de sentirse que eres la muy para provocar por medio de tu cuerpo, ¿no? Yo creo que a grandes rasgos podemos decir que esto, en definitiva, es lo que es la modestia. Excelente, no, excelentísimo. Me recordaba, padre, también la estrategia de Satanás con Adán y Eva, ¿verdad? Se fue por la mujer, nos dice las Sagradas Escrituras, pero Dios también tuvo su plan, ¿verdad? Y la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María, ¿verdad? Escogida por él, mujer, para traer la salvación al mundo, ¿verdad? Traer a Cristo. Es definitivamente el papel de la mujer es importantísimo en la sociedad y en la naturaleza creada por el mismo Dios. Padre, también le quería hacer un comentario. Ayer yo estaba con mi jefe, ¿verdad? Fuimos a almorzar y me acuerdo que nos atendió un muchacho, porque esto también es parte de la masonería, un muchacho bien flaquito y tenía pelo largo. Y yo le digo a mi jefe, estábamos hablando de él y le quería que le hiciera una pregunta al muchacho, pero yo no sabía si era un él o ella, porque ahora también ese es el otro problema. O sea, las mujeres visten como hombres y los hombres también las modas, pantalones ajustados, también están las modas un poco como afeminadas. Y uno no sabe quién es hombre o quién es mujer ahorita mismo. Yo creo que eso también es parte de destruir ese orden, esa belleza masculina, esa belleza femenina que fue creada así por Dios. Claro. Sí, luego es lo que han logrado. Como digo, el tema es bastante amplio que se puede aquí explicar no solamente el aspecto, digamos, que te lleva a pecado, la inmodestia, sino también ese aspecto social de la modestia, ¿no? La diferencia entre hombre y mujer. Y la belleza que manifiesta el hombre con su manera de vestir, la belleza que manifiesta la mujer en su manera de vestir. Y aquí, en la modestia, por ejemplo, podemos recordar con San Pablo que nos dice que no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice San Pablo que debemos tratar este cuerpo como algo sagrado. Y lo sagrado se vela, se cuida, se oculta, ¿no? Los sagrarios antes, y ahora también, donde los pongan, solían tener un velo, ¿no? Que cubría el velo. O los copones, ¿no? Tenían el velo que les cubría. Entonces, ¿qué significa eso? No es para que no entre el polvo en el sagrario, que también tendría un fin de eso, pero sobre todo era como recordar que lo sagrado está velado. El cuerpo es sagrado y también debe estar velado, debe estar oculto ante las miradas y debe ser manifestado, dado a aquella persona que te ha prometido fidelidad dentro del matrimonio ante Dios. Excelente. Padre, la siguiente pregunta, como que la contestó un poco, pero vamos a tocar el tema de la virginidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos todos llamados a ser castos? Obviamente sí. Es solo para los que no, pero la pregunta es, ¿solo para los que no han perdido su virginidad o los religiosos? Sabemos que la respuesta es no, pero sería bueno para que nos hablara un poco la diferencia tal vez entre lo que es la virginidad, la castidad, ¿verdad? Que la gente, yo creo que eso es lo que confunden también. Sí, a ver, la castidad, digamos, obviamente que no solamente está llamada a vivir la castidad de la persona que no ha perdido la virginidad, sino que una persona que ha perdido la virginidad también está llamada a vivir la castidad, ¿no? La virginidad, podemos decir que es la abstención total de los actos venerios, tanto fuera del matrimonio como ha hecho, por ejemplo, un voto de virginidad perpetua, ¿no? Hay personas que han perdido su virginidad, que luego se han convertido y que se han entrado a la vida religiosa y que ahora son sacerdotes o son religiosas. Obviamente no son vírgenes físicamente hablando, pero viven esa castidad, ¿no? Viven esa castidad. Es decir, la castidad estamos llamados todos. Las personas que son vírgenes, obviamente, llamados a guardar esa castidad, y las personas que han perdido la virginidad también están llamadas a vivir esa castidad. Y en primer lugar, estamos llamados a ser castos porque nuestra condición de personas nos eleva por encima de lo puramente animal. Es lo primero, es decir, porque somos personas racionales, debemos vivir la castidad. Si un día no es virgen, bueno, también está llamado a vivir esa castidad, porque Dios, como dice nuestro Señor, por ejemplo,
citando un salmo en la Pasión de Cristo que pone Mel Gibson en las palabras en la boca de Cristo, dice: Madre, yo hago nueva todas las cosas, ¿no? Dios lo restaura todo. No puedo volver, obviamente, a ser otra vez virgen si uno ha perdido la virginidad, pero puede otra vez guardar esa virginidad espiritual, digamos, esa castidad. Por lo tanto, cada persona debe vivir la castidad según la vocación que Dios le ha dado. Una persona soltera debe vivir su castidad o su virginidad en esa soltería, absteniéndose de relaciones sexuales hasta el matrimonio. Una persona casada debe guardar la castidad dentro del matrimonio, que es no desvincular una relación sexual de ese fin procreativo que tiene justamente el acto sexual, tiene un fin procreativo. También es una relación de amor, esa unión, obviamente. No es vincular el fin procreativo dentro de la relación sexual, que es guardar la castidad en el matrimonio, y también es, obviamente, abstenerse de vez en cuando, que viene muy bien, de relaciones sexuales. Y, por otra parte, el que tiene la vocación de religioso debe de vivir su castidad con ese plus que él se compromete, religioso o sacerdote o religiosa, ¿no? Con ese voto de castidad o esa promesa de celibato en el caso de los diocesanos. Es decir, tiene que vivir su castidad de esa manera. No es que yo esté más obligado como religioso sacerdote a guardar la castidad que aquel que no está. Sí, estoy más obligado porque tengo un voto ante Dios, pero es que tanto al no casado o al soltero o al casado o a mí o a la religiosa, nos manda y nos obliga un mandamiento. Perdón, 2 mandamientos, el 6º y el 9º, ¿no? No cometerás actos impuros y no desearás pensamientos ni deseos impuros. Yo creo que me gustaría citar a San Pablo, nos ilumina aquí para ver cómo cualquier persona, cualquiera que sea su vocación, está llamado a guardar castidad. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 20, se puede leer, yo leeré trozos, donde él nos dice, ¿no? ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no os engañéis, ni los impuros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, ¿no? Luego, San Pablo termina diciendo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, lo que decía antes, ¿no? Que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis, dice San Pablo, habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Y esto lo tiene que hacer toda persona, repito, soltero, casado, religioso, todos, ¿no? Bueno, y luego hay otra cita de San Pablo, por ejemplo, puedo citar a 1 Corintios también 3, del 16 al 17, dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario, ¿no? Es decir, reconocer nuestra dignidad de personas por ser justamente ese templo del Espíritu Santo nos tiene que llevar ya a guardar esa castidad. Claro, claro. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Es importante mantener la pureza, ¿verdad? Es importante para poder entrar al cielo, tener un corazón puro, ¿correcto? Sí, sí, desde luego, porque como ya, ¿no? El mismo San Pablo lo dice, es decir, porque para entrar al cielo, de hecho, hay que guardar la castidad. Mire, podemos fijarnos en el mensaje de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, ¿qué dijo a los pastorcitos? Dijo que los pecados que más llevan al infierno son los pecados de lujuria. Y San Alfonso María de Ligorio, un moralista famoso, muy famoso y un gran santo, decía que los que se condenan no se condenan sin un pecado de impureza. Se puede condenar por otras cosas, ¿eh? Faltar a misa un domingo es pecado mortal, si no voy porque no me da la gana ir, por ejemplo, y me muero al día siguiente y no me he arrepentido y no me he confesado, no he hecho un acto de contrición, me condeno. Pero decía él que
casi todos los que se condenan siempre con algún pecado de impureza. ¿Y por qué los pecados de lujuria llevan al infierno? Yo creo que la explicación, otra vez la respuesta, nos la da Santo Tomás de Aquino. Él, cuando explica la lujuria, habla luego de las hijas de la lujuria, que son, bueno, son varias hijas de la lujuria. Bueno, por ejemplo, está la ceguera de la mente, la desconsideración, la inconstancia, la precipitación, el amor propio, el odio a Dios, el amor a este mundo, la abominación o desesperación de un mundo futuro, ¿no? Entonces, él, cuando habla de estas hijas de la lujuria, cuando habla de una de las hijas que es el egoísmo o el amor propio, él dice, una de esas hijas, el egoísmo o amor propio, dice, que busca un placer desordenado y es causa del odio a Dios, impidiendo con la misma fuerza de la concupiscencia el amor a Dios. El otro es el amor a la vida presente, en la que se encuentra el placer, y la desesperación de la vida futura, ya que quien no reprime los placeres carnales no se preocupa de adquirir los espirituales, sino que siente fastidio de ellos. Entonces, Santo Tomás de Aquino, ¿qué llega a decir? Pues justamente que una de las hijas de la lujuria es ese amor propio, ese egoísmo, me centro yo, porque ¿qué? Al fin y al cabo, ¿qué es el pecado de lujuria? De una manera casera, no tan técnica ni filosófica, teológica, podemos decir que la lujuria es utilizar al otro o utilizarme a mí como un objeto sexual, buscar mi placer, ¿no? En sentido estricto, la lujuria se define de otra manera, pero en la manera, digamos, al fin y al cabo es verdadera esta definición. Busco al otro como un objeto de placer. Por lo tanto, es mi egoísmo, es mi placer, ¿no? ¿Qué conlleva? Que conlleva, en último término, el odio a Dios. Como Dios me prohíbe hacer esto, no quiere que haga esto, al fin y al cabo termino rechazando a Dios. ¿Y el odio a Dios qué lleva? Pues lleva a hacerme un hombre totalmente carnal, a animalizarme, por lo tanto, a no pensar en la vida eterna, porque en lo que ha quedado desordenado el hombre después del pecado original es en la soberbia, justamente, y en la lujuria, ¿no? Mejor dicho, en la inclinación sexual. Es tan fuerte esa inclinación que si uno, como decía Santo Tomás, no reprime, no guía, no educa, entonces termina eso animalizándome, porque lo más animal que tiene el hombre es la lujuria, es lo más bestial que tiene. Y por lo tanto, cuando me dejo llevar por ello, me hago hombre animal, me hago eso, un ser simplemente terrenal que no me deja pensar en lo espiritual. Por eso vemos ahora tan animalizado el mundo. Claro. Se ha dejado arrastrar por el pecado de lujuria. Y al fin y al cabo, como también dirán muchos autores buenos, me fío de ellos, que dicen, por ejemplo, que una de las causas del ateísmo de ahora justamente es el pecado de lujuria. ¿Por qué? Porque la lujuria te ha llevado al odio a Dios, por lo tanto, pues venga, aquí hago lo que me dé la gana, ¿no? Ya, así mismo, no, por eso hay tanto caos y desorden en el mundo ahorita, definitivamente. Y más o menos mencionó algo ahí, padre, pero quería para enfatizar un poco, ¿verdad? Los que nos ven y puedan determinar cuáles son los enemigos de la pureza en estos tiempos actuales, en los tiempos que vivimos hoy. ¿Cuáles son esos enemigos? Sí, mire, realmente los enemigos son varios, pero antes de ir a esos enemigos que vemos, los más palpables, digamos así, creo que la raíz es mucho más profunda, ¿no? El motivo es mucho más profundo. Primero hay que decir que los enemigos ahora son los mismos que los de siempre, ¿no? Los enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Eso siempre van a estar ahí. Desde que hay pecado original son los enemigos. Ahora siguen siendo los mismos. Pero solamente que ahora la carne y el mundo se han enfatizado, o sea, es decir, nos arrastran mucho más. Como decimos en Hispanoamérica, nos jalan mucho más, ¿no? Como se dice aquí en España, nos tiran mucho más el mundo y la carne. ¿Pero por qué? Porque el ambiente en el que vivimos es un ambiente totalmente paganizado, es un ambiente totalmente erotizado, sexualizado. Pero según mi juicio, hay que fijarnos cuál es la raíz de este ambiente sexualizado, erotizado, paganizado.
Y quizá yo diría, según mi opinión, la raíz de todo está en el relativismo doctrinal en el que vivimos ahora. Que ese relativismo doctrinal conlleva un relativismo moral, ¿no? Y de este relativismo se sigue un subjetivismo. ¿El relativismo qué es? Pues no hay verdad absoluta, no hay verdad permanente, no hay verdad para todos los lugares, la verdad pues va cambiando. Eso en lo doctrinal, que esto justamente hay mucho ahora. ¿Qué conlleva? Un relativismo en lo moral. Es decir, hombre, si esa persona quiere tener sexo, si esa persona quiere mirar pornografía, si esa persona quiere no sé qué, lo importante es que ellos quieran. Y ya no hay pecado, ¿no? Es el subjetivismo en el querer. Pero esto se ha llegado, ¿por qué? Porque nos han comido la cabeza, nos han enseñado mal en cuanto a lo doctrinal. Cuando los principios intelectuales no están bien puestos, se siguen justamente unos pecados, unos errores, si quieren, doctrinales, morales. Por lo tanto, hemos llegado a este relativismo moral que todo está permitido. Por lo tanto, yo creo que la base de todo está ahí. Ese relativismo que existe ahora en lo moral, en lo doctrinal, ¿qué va a conllevar? Pues ver el sexo como algo bueno de cualquier manera. El sexo es bueno en sí mismo, pero es que es bueno ya antes del matrimonio, en el matrimonio de cualquier manera, fuera del matrimonio, hay poliamor. Miren, yo una vez caminando justamente por aquí donde estoy ahora, iba hacia el coche, iba caminando por la calle y delante de mí iban unos niños, digo niños, 12, 13 años, que la chica le decía al chico, oye, tú conversa con tu novia, o sea, 12, 13 años ya, con tu novia, tú conversa con tu novia y si se ponen de acuerdo de tener una relación abierta, pues ella se puede liar con otro y tú te puedes liar con otra, ¿no? Puedes salir, liarte, juntarte, besártelo, o como se llame por allí. Es decir, pues es cuestión de que se pongan de acuerdo. Claro. Entonces, ¿a dónde han llegado esto ellos? Ya no son conscientes de que es producto de subjetivismo. Pero ¿cómo ha llegado a esto? Pues aquí vienen los otros frutos, ¿no? Diría, las redes sociales, la televisión, la educación, son los enemigos de ahora. Es que Freud, por ejemplo, que es el desastre completo, él llegaba a decir que el principio motor que mueve a las personas, justamente el principio principal, es el placer. El placer es lo que mueve. Ya no es el amor, es el placer. Porque si el placer es lo que mueve, para Freud, por lo tanto, no hay que reprimir en el sentido bueno de encauzar, de encaminar la sexualidad, sino que hay que rienda suelta, pero desde la niñez, desde la infancia. Por eso ahora, ¿a qué se enseña en los colegios? Ya, no sé, aquí en España, por lo menos en muchos lugares, ya en el jardín o en el parvulario, como se llame allí, se dice que hay que enseñar a los niños a tener placer, a estimularse, y se enseña. Se enseña por la televisión, por las redes sociales, ideología de género, bueno, un montón de enemigos, por decirlo, ¿no? Pero creo que el fondo está allí, el relativismo moral, doctrinal, en el que se ha llegado pues, a este subjetivismo que todo está permitido. Y aquí podemos hablar también del hedonismo. Vivimos en un ambiente hedonizado. Hedonismo proviene de una palabra griega, hedoné, que significa placer. Según el hedonismo, ¿qué es? Que el bien consiste en el placer. El bien es el placer. El principio del egoísmo es mi egoísmo, mi placer por encima de todo a costa de cualquier cosa. Da igual lo que diga la moral sobre ese acto que voy a realizar, sobre eso que voy a ver, da igual aquello que voy a decir, que voy a leer, da igual lo que diga la moral, si es bueno o malo, honesto o no. Lo importante es el placer que yo voy a obtener de ese acto que voy a realizar. Entonces, para el hedonismo está la superioridad del placer por encima de la honestidad de los actos que voy a realizar. Es realmente el hedonismo general que existe en este mundo, ¿no? Podemos hablar mucho más, pero no me quiero hablar. No, claro. No, definitivamente es un grave problema porque hoy en día, yo recuerdo un anuncio de una cerveza en Puerto Rico que decía el cuerpo te la pide. Y es que así vive la gente, lo que te pide el cuerpo. Y inclusive se nos dice hoy en día que lo que somos es lo que nos pide el cuerpo. Ya no, ¿verdad? Con esto de la ideología de género, es con lo que tú sientes, o sea, lo que tú crees, lo que el cuerpo te pide. Entonces, pues yo nací con esas tendencias o yo no soy lo que supuestamente biológicamente soy, ¿verdad? Que lo que nos decía la ciencia los otros días. Hemos llegado ya hasta ese punto porque se trata de lo que yo quiera y de lo que me dé placer y me haga sentir bien. Esa es la verdadera supuesta felicidad.
y se acabó. Entonces hacemos lo que nos da la gana. Yo le quería preguntar, padre, para ir terminando, ¿qué podemos hacer a imitación de Cristo y los santos para poder ser castos? Sí, bueno, mire, hay diferentes medios, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero que me gustaría aclarar es que nuestro Señor Jesucristo, no, porque decir que podemos hacer a imitación de Cristo para ser castos supone como que nuestro Señor, como tendría pasiones desordenadas, inclinadas, ¿no? Eso está claro, que nuestro Señor nunca tuvo que poner medios para guardar su castidad. En primer lugar, ¿por qué? Porque nunca tuvo ese desorden en sí mismo, ¿no? Claro. Él era totalmente perfecto en sí mismo. Por ejemplo, a veces se suele escuchar en la predicación, Jesús nos enseña la necesidad de orar porque él rezaba, tenía necesidad de rezar a Dios Padre, y es mentira. San Tomás de Aquino explica que Jesús no tiene ninguna necesidad de rezar a Dios Padre, porque él mismo es Dios como tal, y como su naturaleza humana está unida a su divina, está contemplando a Dios cara a cara también, en cuanto que es hombre verdadero, ¿no? Pero él, sin embargo, ora, se levanta temprano, se retira a solas a rezar, por ejemplo. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Igual como que se bautiza, no porque tiene que bautizar, sino por darnos ejemplo que debemos de bautizarnos y luego para santificar las aguas, claro, ¿no? De esta manera también podemos decir que Jesús nos da ejemplo de cómo guardar la castidad, no porque él tuviese inclinación, ¿vale? Hacia una inclinación desordenada en cuanto a su sexualidad, porque él también era un hombre sexual, porque es hombre verdadero, ¿no? Pero él nos da ejemplo, y es curioso, por ejemplo, cuando él, ¿se acuerdan de aquel pasaje cuando él está conversando con aquella mujer samaritana allí en el pozo? Dice, llegan sus apóstoles y se asombran de que Jesús esté conversando con una mujer, ¿no? Como que, como si nunca conversase él, como que huyese, ¿no? Y bueno, de alguna manera da a entender que no era costumbre, no era normal que Jesús vaya a conversar con una mujer. Repito, no porque la mujer sí sea mala, ¿no? Ni mucho menos. O podemos decir que un hombre sea malo en sí mismo, no. Sino que se intuye como que él guardaba esos medios, ¿no? Esa prudencia para darnos ejemplo en el trato. Aquí podemos hablar de la ocasión, evitar la ocasión, todo lo demás. Pero antes de poner estos medios más concretos, otra vez más me gustaría ir a la raíz del asunto, que creo que es lo importante, dar motivos, ¿no? Miren, creo que la clave de todo está en la educación de las pasiones, para que yo pueda guardar la castidad. A ejemplo de los santos, yo tengo que educar las pasiones. Al principio decíamos que la castidad tiene que reprimir, tiene que causar por medio de la razón, ¿no? Esa concupiscencia. Eso quiere decir que tengo que educar, tengo que encaminar mis pasiones. Las pasiones, hay que decirlo también, en sí mismas no son buenas ni malas, ¿eh? Por ejemplo, el amor, el odio, la ira, la esperanza, la desesperanza. En sí mismas las pasiones no son malas, no son ni buenas ni malas, como explica también Aristóteles y también lo explica Santo Tomás de Aquino. En sí son indiferentes. ¿De qué depende? Depende de cómo yo le encamine, de cómo yo lo eduque. Entonces, si yo esa pasión lo educo bien, entonces será un medio que a mí me hará mucho bien y podrá hacer mucho bien. En cambio, si yo educo mal la pasión, pues en cambio, pues me va a ser un desastre completo para mí, ¿no? Por ejemplo, San Francisco Javier era un hombre muy pasional, él quería gloria, quería honor, quería todo, y luego cuando se convierte, no deja de ser pasional en el sentido que quería gloria, pero esa gloria no lo busca para sí, sino que lo busca para Dios. Esa pasión que estaba antes mal ordenada, ahora la encamina bien, ¿no? Por lo tanto, digo, lo primero es encaminar bien la pasión, educar bien las pasiones hacia un objeto bueno. ¿Y cómo encamino bien esa pasión? Miren, creo que lo primero de todo es darme cuenta que me es necesario y conveniente educar mi pasión. Y luego, después de darme cuenta, claro, si no me doy cuenta, ¿cómo voy a educar mi pasión? ¿Cómo voy a vencer la lujuria si no me doy cuenta que eso es un mal para mí? No solamente como pecado, sino también como persona, que me estoy animalizando. No solamente, ya digo, como pecado, porque también la persona que es atea también está guardada a vivir dignamente como persona, ¿no? A no animalizarse por la lujuria. Lo primero es darme cuenta de que me es conveniente, necesario, por 1000 motivos,
educar mis pasiones. Y después de darme cuenta, no basta solamente con darme cuenta, con el conocer, sino el querer, el determinarme firmemente a vencer esa pasión. Entonces, si yo me determino firmemente a vencer las pasiones, en este caso la lujuria, entonces pondré los medios, porque ante una voluntad firme de querer vencer, se estrella la pasión cuando viene, ¿no? Hablo en este caso de un ámbito, de un medio simplemente natural, ¿eh? Hay que aclarar que nosotros no podemos solo, ¿eh? Aquí vienen los otros medios que son los espirituales, ¿no? Pero para empezar es esto, querer, luego poner los medios, y en este caso, por ejemplo, es también medios naturales, el principal es evitar la ocasión de pecar. Evitar la ocasión de pecar. Porque este es el principal. Porque ya decía, creo también era San Juan Crisóstomo, decía que si tú rezas, haces penitencia, rezas 5 rosarios diarios, no sé qué, no sé cuántos, haces oración, dices, no, ya estoy libre de todo pecado, ahora ya estoy fuerte, ahora sí que voy a ir con esos amigos míos a la discoteca, voy a ir con esas chicas, ya verá que no voy a pecar. Claro, es imposible. Decía, es decir, lo más importante para guardar la castidad es evitar la ocasión de pecar. Es lo más importante, mucho más que la oración. Aunque se sorprendan, ¿eh? Y no lo digo yo, lo decía San Juan Crisóstomo, mucho más que la oración es evitar la ocasión de pecar. Porque es como si yo veo un león, ¿no? Veo un león dormido, digo, oye, ese león, ¿qué pasará si se despierta? A ver, voy a despertarle. Claro, despiértale. Y te traga. No, es que yo solamente le quería despertar, no quería que me coma. Sí, claro, pero el león, una vez despertado, te come. Es igual como la pasión, ¿no? Es que yo solamente le quería dar un beso. Es que yo solamente quería esto. Claro, despierta la pasión, luego es incontrolable. Por lo tanto, el primer medio es evitar la ocasión de pecar. Y esa ocasión puede ser el móvil, el celular, como dicen, puede ser una amistad, una amiga, un libro, una red social. Yo conozco a gente que la red social les ha llevado a la perdición y ¿qué han hecho? Se han desinstalado esa aplicación, han bloqueado todo, se han comprado por un buen tiempo un móvil de esos antiguos que son solamente para llamar, ¿no? Son todos esos medios. Y claro, pero para evitar esa ocasión, es verdad que necesito también, sobre todo, en este caso ya, los medios espirituales. Que podemos hablar aquí, por ejemplo, de la oración, necesario, ¿no? Porque por la oración nos vienen todas las gracias, son los canales, los sacramentos, la confesión frecuente. Es necesario. ¿Por qué me voy a confesar si siempre lo mismo? Dice, pues confiésate, porque es que Dios solamente te perdona el pecado en la confesión, que además te da la gracia para que puedas vencer. No solamente te quita el pecado, sino que te da la gracia para que puedas vencer. La confesión frecuente, si es posible semanal. Es que si he caído, no tardes en confesarte, ve pronto a confesarte. Y es muy importante cuando uno se va acostumbrando al pecado, a cualquier pecado, pero sobre todo el pecado de lujuria, cuando se acostumbra, luego parece que ya no es pecado, ya te has acostumbrado. Es de hecho parte de ti. Luego ya no sientes el dolor del pecado de lujuria o de cualquier pecado. Por lo tanto, la confesión frecuente, como mantiene ese ambiente tu alma en eso de darte cuenta de que es pecado, ¿no? De la conciencia de pecado. Y el gran problema de nuestro mundo es justamente que se ha perdido la conciencia de pecado. Y más aún, que se llama bien a lo que es mal. Y se llama mal a lo que es bien. Sería entonces la confesión frecuente. Está clarísimo, la comunión frecuente, que es la fuente, es Cristo mismo a quien recibimos, ¿no? Una devoción especialísima a Nuestra Señora, a la Virgen María, a quien no decimos Ave María humildísima, sino Ave María purísima, ¿no? Resalta en ella esa virtud de la pureza angelical de Nuestra Señora, que estuvo dispuesta a no ser la Madre de Dios con tal de no faltar o de no ir contra ese voto de virginidad que ella había hecho y que Dios había aceptado, ¿no? Por eso pregunta, ¿cómo es aquello? Puesto que no conozco varón, es decir, tengo un voto que Dios me ha aceptado, ¿no? Estaba dispuesta a no ser madre de Dios con tal de guardar su virginidad, ¿no? Bueno, pero Dios pone todos estos medios. Y yo creo que es eso. Y luego, pues, evitar, repito, no ponerse en ocasión de pecar, los móviles, las redes sociales, la mortificación. Esto se relaciona también con el mundo hedonista en el que vivimos, en el que se busca el placer en la comida, en el dormir, en las duchas que te dan masajitos. Se busca el placer en todo. Ya nos enseña a los niños a ser mortificados ahora y a sacrificarse, a trabajar, también a ayudar en casa, la mortificación. Luego, evitar estar ociosos, porque el quien está ocioso... Sí, eso es verdad.
es una ocasión magnífica para que el demonio tiente. Por eso decía San Jerónimo, o sea, que cuando el demonio te tiente, que te encuentre ocupado, ¿no? Hay que estar ocupado, ¿ya? Pues, hombre, yo digo, cuando estás en la cama sin hacer nada, la cama es para dormir. Si vas a la cama no es para estar con el móvil, no es para estar con el celular ahí revisando cositas, no. La cama es para dormir por la noche y si quieres para hacer la siesta. Y luego te levantas. Porque la cama es un lugar precioso y magnífico para que el demonio tiente. Luego allí la tentación, esto, el otro, ya. Evitar el trabajo, la mortificación. Al fin y al cabo, esos son los medios que creo que en general podemos poner. Excelente, padre. Hoy estoy entusiasmado. Qué programazo. De verdad que gracias 1.000.000 por toda la información que nos compartió hoy. Padre, ¿algo más que quiera añadir? No, yo creo que no y creo que hay que pensar que somos hombres espirituales, ¿no? El gran problema de nuestro tiempo es que somos hombres, nos ha animalizado tanto el mundo, el ambiente consumista, materialista, que nos ha quitado en el sentido de decir que no nos deja pensar en que tenemos alma, ¿no? En que somos alma. Bueno, esto filosóficamente no es tan acertado, pero para que nos entendamos que somos alma también y que estamos llamados a la vida eterna y que no vale la pena por unos segundos, por un momento de placer, perder la eternidad, perder el cielo. Y no solamente perder la eternidad, sino también lo más grande que es perder a Dios, ¿no? Perder a Dios en mi alma, perder la gracia, que ya está bastante ofendido y que hay que buscar realmente pues amarle sobre todas las cosas. Es verdad que somos seres humanos, somos hombres, podemos caer, pecamos 1000 veces, nos levantamos, un servidor, soy el primero el que puede caer, nadie está libre de pecado, pero a veces las caídas nos vienen muy bien para darnos cuenta de que somos débiles y que por lo tanto, como dice San Pablo, todo lo puedo a aquel que me conforta, o lo que dice Jesús, sin mí no puedes hacer nada. Las caídas también nos vienen a veces muy bien para, como los santos, ¿no? San Ignacio de Loyola, San Agustín, después de esas caídas se levantaron, fueron los que se entregaron con más generosidad. Por lo tanto, pensemos en el cielo, que es donde estamos llamados a vivir para siempre. Amén. Gracias, Padre, de verdad. Para terminar, como siempre le pido a los sacerdotes que invito, no puedo terminar sin que nos dé la bendición a todos los que están viendo el programa, lo van a ver, y a mí también, obviamente. No me puedo ir sin eso. Muy bien. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Amén.